hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy nos vamos a dar un paseo por Pepco para ver todas las novedades en la sección de hogar. Vamos a ver la nueva colección de lavanda que es preciosísima y muchas cosas más, así que preparaos un cafecito o lo que más os apetezca y poneos cómodos que empezamos. I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Lo primero que vamos a ver son estas copas de cristal que me encantaron y son perfectas para servir helado o cualquier tipo de postre. Tienen un diseño atemporal, muy bonito y elegante y cuestan solo 1,80 €. Si tuviera espacio me llevaría por lo menos 4 de estas copas porque creo que son un básico y siempre vienen genial, sobre todo cuando tienes invitados, aunque yo siempre os digo que las cosas bonitas hay que disfrutarlas todos los días. No las reservéis para una ocasión especial porque cada día es especial. Como en prácticamente todas las colecciones, también han sacado las tazas con sus platitos a juego. En este caso tenemos dos modelos diferentes. El primero es este en color blanco, que tiene un estilo clásico que recuerda a las típicas vajillas de porcelana. El conjunto de taza y platito cuesta 4,50 y esta otra en un precioso tono malva. Este conjunto cuesta 5 € y también tiene detalles en dorado tanto en el asa como en el borde de la taza y del platito, además de unos dibujos de flores de lavanda en el interior. Este es el mantel de la colección de lavanda, tiene unas medidas de 140 x 220 y cuesta 10 €. La base es blanca y está decorada con un estampado de flores de lavanda y además se ve de muy buena calidad. Después tenemos este juego de cubiertos de 16 piezas, tienen un diseño clásico y atemporal por lo que combinan perfectamente con cualquier vajilla, aunque quedan especialmente bonitos con la vajilla de esta misma colección. Y el pack de 16 piezas tiene un precio de 11 €. También tienen este guante para el horno a juego con el resto de la colección, con un estampado de flores de lavanda sobre una base en color crudo. Cuesta 1,50 € y además de ser algo útil me parece un detalle perfecto para darle un toque bonito a la cocina. Y también han traído esta pala para tartas a juego con los cubiertos, tiene el mismo diseño clásico y elegante y cuesta solo 2,50 €. Esta base de cerámica para tartas va a juego con la vajilla de esta colección y mantiene ese diseño clásico y elegante, aunque para mi gusto le faltaría una tapa para ser aún más completa. Me parece muy bonita tanto para presentar una tarta como para servir cualquier tipo de dulce o incluso aperitivos en una ocasión especial. Es apta para lavavajillas y tiene un precio de 9 €. Y por aquí tenemos este pack de dos manteles individuales redondos de 38 centímetros de diámetro que cuestan 5 € y tienen el mismo estampado de lavanda de toda la colección. Y ahora os quiero enseñar la vajilla de esta colección que me parece preciosa. Tiene un diseño clásico y elegante que combina con cualquier estilo decorativo y además, al ser atemporal, es una vajilla que podemos usar todo el año. Hay varias piezas disponibles, por ejemplo esta bandeja rectangular que cuesta 6 €. Toda la vajilla es apta para lavavajillas y microondas, así que resulta muy práctica para el día a día. También tenemos este cuenco que cuesta 3 €. Es una pieza sencilla pero muy bonita y para mi gusto tiene el tamaño perfecto para el uso diario, para yogur, cereales, fruta o incluso algún aperitivo. Y por último están los platos. El plato de postre cuesta 3 € y el plato llano grande tiene un precio de 4 €. Me ha faltado ver el plato hondo, no sé si forma parte de la colección, pero al menos en esta tienda no lo tenían. Si alguien lo ha visto en alguna tienda, que lo ponga en comentarios, a lo mejor no existe y ya está, aunque si os soy sincera me extrañaría que no hubieran sacado también el plato hondo para completar la vajilla.
Sin ninguna duda esto fue lo que más me gustó de toda la colección e incluso de todo lo que vi ese día en la tienda. Son estos botes de cerámica a juego con la vajilla que me parecen preciosos para tener a la vista en la cocina, ya sea en una estantería o sobre la encimera. Además de decorar, son muy prácticos ya que hay modelos para guardar el café, el té, el azúcar e incluso la harina. Hay varios tamaños, los botes para el café y el té tienen el mismo tamaño y cuestan 5 euros cada uno. El del azúcar es un poco más grande y cuesta 6,50 y el de la harina es el más grande de todos y tiene un precio de 10 euros. También han traído este espejo decorativo de 40 por 52 centímetros y la verdad es que me parece muy bonito. Tiene un marco de madera en color blanco con un ligero efecto envejecido y un diseño clásico de estilo barroco que queda elegante en cualquier estancia. Podemos colgarlo en la pared o apoyarlo sobre una cómoda, un aparador o una consola. Y además cuesta 10 euros, un precio que me ha parecido que está súper bien para el tamaño que tiene y lo bonito que es. De esta colección también han sacado un ambientador en spray para el hogar con aroma a lavanda y vainilla. No he podido olerlo, pero la verdad es que tiene buena pinta, aunque yo no soy muy fan del olor a lavanda, tengo que decir que no me gusta nada, pero al llevar vainilla creo que igual podría gustarme. Cuesta 3 euros y además el envase me parece muy bonito con el estampado de lavanda y el tapón de madera. Esto de aquí pensaba que era un joyero, pero en realidad es un mueble para colgar en la pared con varios ganchitos en el interior para tener las llaves bien organizadas. Mantiene el mismo estilo que el espejo que acabamos de ver, en color blanco y con un efecto envejecido. Tiene unas medidas de 18 por 24 centímetros y cuesta 5,50. Además, ya incluye el colgador para instalarlo directamente en la pared. También han traído esta planta artificial decorativa con una base de madera y una cúpula de cristal. Además, incorpora una luz LED que funciona con pilas y estoy segura de que encendida tiene que quedar preciosa. En el interior lleva unas flores de lavanda artificiales, como no podía ser de otra manera, siguiendo la temática de toda la colección. Cuesta 6 euros y me parece un detalle decorativo muy bonito para cualquier rincón de la casa. Por supuesto no pueden faltar las cortinas, estas tienen unas medidas de 140 por 250, cuestan 15 euros y son de color blanco con unas flores de lavanda bordadas. Me han parecido muy bonitas y además al ser un tejido fino estoy segura de que dejan pasar muy bien la luz natural. Del mismo estilo que el espejo y el armario para las llaves que hemos visto antes, han sacado también este marco de fotos. Mirad qué bonito es. Tiene un diseño clásico de estilo barroco que me parece precioso. Además viene con una lámina de lavanda que también queda muy bonita, aunque siempre podéis cambiarla por una foto que os guste. Es para fotos de 13 por 18 y cuesta solamente 3 euros. Está pensado para apoyarlo en una mesa o en un mueble, pero también se puede colgar en la pared. Y esto de aquí sí que es un joyero, la verdad es que me parece muy bonito, es de color blanco con un estampado de flores en relieve y un pequeño detalle en dorado que le da un toque muy elegante. Por dentro tiene un espejo, varios compartimentos y un espacio específico para colocar los anillos, así que me parece muy práctico y además está muy bien de tamaño y cuesta solo 6 euros. Estos son los cojines de esta nueva colección, son de terciopelo en un tono malva y tienen flores de lavanda bordadas. Tienen unas medidas de 45 por 45 y como siempre en Pepco se venden con el relleno incluido y cuestan 9 euros. Me parece que tienen muy buena relación calidad-precio y además llevan cremallera, así que podéis quitar la funda fácilmente para poder lavarla.
Otra de las cosas que más me gustó, además de los botes de cerámica, fueron estos farolillos de madera en color blanco, con el mismo efecto envejecido que hemos visto en el espejo, en el marco de fotos. En su interior llevan unas luces LED y la verdad es que tienen que quedar preciosos cuando se encienden. Cuestan 9 euros cada uno y me parecen ideales para decorar un mueble, una estantería o cualquier rinconcito de la casa, y además funcionan a pilas. Después tenemos estas lámparas de mesa que son muy sencillas, con una base de madera blanca y una pantalla también en color blanco, un diseño que combina fácilmente con cualquier estilo de decoración. Funcionan con cable, por lo que necesitan ir enchufadas, y cuestan solo 12 euros. Me parecen una opción bonita y económica para una mesita de noche, un escritorio, una mesita auxiliar o cualquier rincón de la casa. Para completar la colección también han sacado este juego de funda nórdica de algodón 100%, incluye la funda nórdica de 160 por 2 metros y 2 fundas de almohada de 50 por 60. Tiene un estampado de flores de lavanda repartidas por toda la tela y cuesta 15 euros. Y para ir acabando con esta colección os quiero enseñar este jarrón en color blanco de cerámica, que es muy sencillo, pero tiene esos pequeños relieves con flores de lavanda que le dan un toque más especial. Cuesta 6 euros y con un ramo de flores tiene que quedar muy bonito. Después tenemos este macetero que más o menos tiene el mismo diseño pero en macetero y también cuesta 6 euros. Además es bastante grande, así que está muy bien. Es de cerámica y me gusta porque es sencillo pero bonito. Y esta alfombra que tiene unas medidas de 60 por 150 centímetros con un precio de 15 euros. También lleva un estampado de flores de lavanda y unos flecos en los extremos. Y por sus medidas me parece perfecta para colocar en un pasillo, en un recibidor o a los pies de la cama. Y terminamos la colección con este otro macetero de cerámica que me llamó mucho la atención. Es de color beige, con un estampado de flores de lavanda que rodea toda la parte superior. Además tiene el borde ondulado y un efecto agrietado y tiene un precio de 4 euros. Y ahora vamos a ver otra de las novedades que han traído, una colección pensada para los amantes de los perros y los gatos, donde encontramos un montón de accesorios, no solo para nuestras mascotas, sino también para nosotros. Por ejemplo, esta taza tan bonita con el dibujo de un perro salchicha, que además cuesta solo 3 euros. Aquí tenemos un juguete para perros, es un peluche en forma de hueso que además me parece súper bonito en tonos neutros, así que incluso queda bien a la vista en casa aunque esté por ahí tirado, y cuesta solo 2,50. También han traído collares y arneses en color marrón, los collares cuestan 3 euros y los arneses 4 euros. La verdad es que no me fijé si había diferentes tallas, pero por lo que vi están pensados sobre todo para perros pequeños y medianos. Luego tenemos estos comederos de cerámica que me parecieron preciosos, cuestan 3 euros cada uno y sirven tanto para la comida como para el agua. Personalmente me gustan mucho más que los de plástico y bueno, también creo que son mucho mejor para ellos. A mí me encantan los termos y los recipientes para llevar el café o cualquier otra bebida y quiero enseñaros estos porque mirad qué bonitos son. Están disponibles con un diseño de perrito, que me parece una monada, y también con un diseño de gatito para los amantes de los gatos. Cuestan 6,50 y además tienen un cierre para evitar que se derrame la bebida, y también me ha gustado mucho el detalle del colgantito con forma de hueso en el modelo de perro y de huella en el de gato. Después vi estos platitos de cerámica con el gatito en el centro que me parecieron monísimos y creo que son perfectos para dejar los anillos, los pendientes o cualquier joyita cuando nos la quitamos al llegar a casa o antes de ir a dormir.
y están muy bien para ponerlos sobre el tocador o la mesita de noche, y su precio es de 3 euros. También han sacado este sujetalibros con forma de perro salchicha, no me digáis que no es bonito y original, a mí me ha encantado. Vienen 2 piezas para colocar una a cada lado de los libros y mantenerlos en su sitio. Cuesta 5 euros y además de ser práctico me parece un detalle decorativo precioso para cualquier estantería. También hay mantas, que ya sé que hace calor, pero una mantita fina siempre viene bien. En casa, si tenemos aire acondicionado, hay momentos en los que hasta puede hacer un poco de frío. Y si no, para esas noches de verano en las que refresca, que espero que lleguen pronto, o simplemente para decorar el sofá. Estas tienen unas medidas de 130 por 170 y cuestan solo 6 euros, así que son súper económicas. Y esta funda nórdica de 160 por 2 metros, que incluye 2 fundas de almohada de 50 por 60, lleva el mismo estampado de perritos que la manta que acabamos de ver y cuestan 9 euros. Después tenemos estos cojines tan divertidos con el perro salchicha, miden 30 por 50 centímetros, cuestan 7 euros y como siempre se venden con el relleno incluido. Tienen un tacto de terciopelo súper suave y además la funda lleva cremallera para poder quitarla y lavarla cómodamente. I lose my breath whenever I see you. Esto es un rascador para gatos que además tiene unas bolitas dentro para que puedan jugar y entretenerse. Me parece una idea muy práctica porque combina el rascador con un pequeño juguete y cuesta 4,50. También he visto estos maceteros tan graciosos, son de cerámica en color blanco y llevan un perro salchicha en relieve que les da un toque muy original. Cuestan 4,50 y me parecen ideales para los amantes de los perros. Y para los más peques de la casa tenemos estas cestas organizadoras de peluche con unas orejitas y cara de perrito. Cuestan 6 euros y me parecen perfectas para guardar juguetes y mantener el dormitorio un poco más ordenado. Y para terminar con esta colección también os quiero enseñar esta cama para perro. Es de un tamaño mediano, tiene un tacto de pelito súper suave y da la sensación de ser muy cómoda. Además, al estar en tonos neutros combina fácilmente con cualquier decoración. Mide 80 por 60 y cuesta 15 euros, que para el tamaño que tiene creo que está genial. Así que si necesitáis una camita para vuestro perro y no os queréis gastar un dineral, tenéis que ir a Pepco. Otra novedad muy interesante es esta vajilla de 12 piezas que cuesta 20 euros. Creo que está genial de precio, incluye platos llanos, platos de postre y cuencos y además es apta para lavavajillas y microondas y está disponible tanto en color blanco como en color negro. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Beside me you'll stay. Y ahora vamos con la sección de tazas, que sé que a muchos os encanta, igual que a mí. No había demasiadas novedades, pero sí algunas tazas muy bonitas, incluso con un aire ya un poco otoñal. Por ejemplo, esta con flores y pájaros que cuesta 3 euros. También han sacado esta otra de la colección de lavanda, es de color blanco con el estampado de flores y cuesta 4 euros. Y estas seguro que os suenan porque creo que ya las vimos en algún otro vídeo, forman parte de la colección de otoño y son muy económicas ya que cuestan solo 1,50 € cada una. Esta última de tonos marrones me parece muy bonita. Y como dentro de nada ya tenemos la decoración de otoño en las tiendas, van apareciendo algunas cositas sueltas. Y una de las novedades que vi fue esta vela que me pareció preciosa. Está decorada con calabazas, hojas y bellotas. Es una vela aromática de 3 mechas que huele súper bien, huele a otoño literalmente. Y por supuesto me la llevé a casa, no podía ser de otra manera. Además viene con una tapa dorada y cuesta 5 euros. It's time to decide what to do with the fact that it happens to us all from time
Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis visto cositas interesantes y que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar. Este vídeo está grabado en el Pepco de Sabadell, el que está al lado del IKEA, por si sois de la zona y os interesa. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado de todo lo que hemos visto y qué es lo que compraríais, y sobre todo si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí y por dedicar un ratito de vuestro tiempo a ver mis vídeos. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!